@Julio Sánchez Cristo oficial. Saludamos al hombre más importante en la historia del fútbol alemán, el Kaiser Franz Beckenbauer. Lo saludamos en Centroamérica. Mr. Beckenbauer, good morning. Good morning. How are you? Oh, I'm fine, thank you. It's 7 o'clock in the morning, so I'm, we came yesterday from Germany, so it was a long day, it was a long flight, but I think I'm gonna be okay. That's great. What is the purpose of your trip to San Jose? The purpose is, I'm not only president of Bayern Munich, I'm also vice president of the German Football Association, and to see our friends from Costa Rica also, because Costa Rica has a vote in the World Cup bid for 2006, and as you know, Germany is one of the candidates. Bueno, el señor Beckenbauer no solamente es el presidente del Bayern Munich, sino es el vicepresidente de la Federación de Fútbol Alemana. Sí. Y está en campaña, ¿no? Sí, dice, pues como ustedes saben, Alemania es candidata y como ustedes saben, Costa Rica tiene voto. Costa Rica tiene voto, están buscando pues la sede del Mundial de Fútbol para el año 2006. Berta, preguntémosle al Kaiser, ¿cómo va esa candidatura? ¿Con quién está peleando Alemania esa candidatura? Mr. Beckenbauer, who is Germany fighting with to be the site of the 2004 World Cup? Who is the opponent? 2006, I'm sorry. Yeah, 2006. The opponent is England, is Brazil, is South Africa, and is Morocco. That's our opponent. And the decision will be in July in Zurich, July 6th in Zurich, in Switzerland. Sí, está compitiendo con Inglaterra, está compitiendo con Brasil, con Sudáfrica y con Morocco. Con Marruecos. Morocco es Marruecos. En Brasil. Marruecos, sí. Sí. Marruecos, sí. Bueno, ¿cómo ve las eliminatorias del Mundial de Fútbol para esta temporada? How do you see the playoffs for the World Cup in this season? The World Cup qualification games. Yes, the qualification games, Berta. The qualification games. Yeah, I know. In this week, you in South America, you play the qualification games, and the game, as I know, it's tonight. It's Colombia against Brazil, so it's going to be a very tough game for Colombia, because I think Brazil at the moment, for me, for my opinion, is the best team in the world. Pues sí, esta semana los están jugando en Sudamérica y ve que el partido de esta noche es muy difícil para Colombia porque, en su opinión, el equipo del Brasil es el mejor del mundo en este momento. ¿Qué piensa él de la Selección Colombia, Berta? What do you think of the Colombian team, Mr. Beckenbauer? The Colombian team always has a very good team. Recently, they went to the Gold Cup final, and they lost against Canada. I think it's a success to be in the final, and I think Colombia has a good chance to succeed Brazil. But be careful, Brazil at the moment is really a very strong team. Pues dice que tiene un equipo bueno. Colombia perdieron en la Copa de Oro contra Canadá y es un éxito estar en la final, pero que tengan mucho cuidado porque Brasil es un equipo excelente. Henry Jiménez de Antena 2 quiere preguntarle al Kaiser a esta hora. Adelante, Henry. Gracias, Julio. Un saludo para Franz y, por supuesto, a la gente de Colombia, pendiente de sus opiniones y de sus palabras. Tenemos hoy a Brasil aquí en el Estadio Nemesio Camacho del Campín. ¿Qué opinión podría tener a la distancia el Franz Beckenbauer de este partido, el primero de la eliminatoria mundialista para la selección colombiana? What is your opinion, Mr. Beckenbauer, of this first of the qualification games between Brazil and Colombia? I think it's a good start. It's a good start to play against the best team in the world, but it's a good chance. I mean, Colombia has a strong team and they are able to beat Brazil, but I think it's going to be a very difficult game and a very tough game for Colombia. Vendrá Es un buen comienzo. Es un buen comienzo empezar contra el mejor equipo del mundo. Es una oportunidad para Colombia, con seguridad. Colombia es capaz, pero repite que es un juego muy difícil, que va a ser muy complicado, un reto muy grande para Colombia. ¿Vendrá a visitarnos a Colombia Beckenbauer?
Will you come to visit us in Colombia? Not in the next couple of months, but I think yes, I will come to Colombia, but not till July 6th, because July 6th we have to travel now all around the world to present to represent our presentation in front of the Congress in Asia, in Africa, in Oceania. So it's as you can see, I have the next couple of months. I'm more in the plane than to stay in my home. Pues dice que sí irá a Colombia, pero no en los próximos meses, hasta el 6 de julio, por lo menos, porque tiene que viajar por el mundo entero a representar en el Congreso, en Oceanía, en África, en Asia. En este momento está pasando más tiempo en un avión que en su propia casa. Está buscando, entonces, no será pronto, pero sí. Votos. A ver, Diego. Está haciendo campaña. Quería sacar un poco al astro Franz Beckenbauer del tema puramente del fútbol para llevarlo al campo personal, y es sobre la situación de Diego Armando Maradona, quien fue estrella también del fútbol como él. ¿Qué piensa Franz Beckenbauer de esa difícil situación por la que está atravesando Diego Armando Maradona? Would like to step aside from what we've been talking about and ask you your opinion on the situation of Diego Maradona. What do you think of the difficult situation that he is going through right now? Yeah, first of all, I think it's a very sad situation for himself, for Diego, and also for football. And I think football should help him, because Diego Maradona, he did a lot for football. He was, at his time in the 80s, 86, when he won the World Cup with Argentina, he was the best player in the world. So he did a lot of football. Now, football, they have to help him. Pues dice que es una situación muy triste la de Diego Armando Maradona, tanto para él como para el fútbol en general, y cree que el fútbol le debe ayudar porque Maradona le ha aportado muchísimo a ese deporte, sobre todo pues cuando ganó la Copa Mundo para Argentina, le dio muchísimo al deporte, y en este momento es la hora de que el fútbol le devuelva a él algo, ayudándole en su situación. Yo le quiero pedir un consejo al Kaiser Beckenbauer. En este momento Colombia tiene que tomar decisiones sobre su equipo de fútbol. Venimos de 3 mundiales, estuvimos en Italia, en los Estados Unidos y en Francia. Y mantenemos todavía jugadores de esos 3 mundiales, es decir, el técnico está en esa disyuntiva ante la opinión pública, si definitivamente arrancar para este mundial con jugadores y con un estilo totalmente nuevo, fresco y distinto, o de mantener todavía algunas de esas leyendas que nos llevaron a los otros 3 mundiales. ¿Cuál sería su consejo? Mr. Beckenbauer, Colombia is faced with a very difficult decision, and we'd like to ask your advice about it. We are after, this is after being in 3 World Cups, and Colombia's team still has players from those World Cups. And right now, the decision that the DT is faced with is if he should begin a new start, a fresh start with renovating all the players, or if he should keep some of them. What would your advice be? It's very difficult for me. You know, I stay in Europe, and I don't have not this overlook about Colombian football. But I think I know the situation. You have a lot of all the players in your team, but I think you should give the youngster. You should give them a chance. That's one side. And the other side, you know, the young player, they don't have the experience, let's say, to play against Brazil. So it's a very difficult condition. It's a very difficult decision. But in the long term, I think you should give the youngsters a chance to play. Pues, aunque es algo muy difícil para él, pues él está en Europa, no tiene la visión necesaria del fútbol colombiano para entender la situación. Sí la conoce y sabe pues que hay muchos jugadores que ya están un poquito viejos. En últimas, cree que se le debe dar la oportunidad a los jóvenes que pues pueden sacar adelante el equipo, aunque hay muchos que no tienen experiencia como la necesaria para enfrentarle a Brasil. Sí, a largo plazo, pues se le debe dar la oportunidad para que los jóvenes se destaquen en el fútbol colombiano. A ver, Henry, lo escucha el Kaiser desde Antena 2.
Claro que sí. Hay dos jugadores que juegan en Alemania, brasileños ellos, que van a jugar esta noche en el Campín. Emerson, un volante del Bayer Leverkusen, y el delantero Elber. ¿Qué opinión tiene de ellos si se tiene en cuenta que Elber acaba de marcar 2 goles en el partido del pasado fin de semana y Emerson también se apuntó con una anotación, Franz? What is your opinion on two players that will be playing tonight, Emerson and Elver? What can you tell us about them? Yes, Giovanni Elber, he's playing for my club, for Bayern Munich, and he is in an excellent condition. He played on Saturday. We played on Saturday against Kaiserslautern, and Elber, he scored 2 goals. The same with Emerson. Emerson, at the moment, he is in an excellent physical condition. He scored a goal also on Saturday, and both players are at the moment the best players they're playing in the Bundesliga. Pues no, ambos son los mejores jugadores que hay en este momento. Elber es del Múnich, está en excelente condición física, hizo 2 goles el sábado. Emerson también está excelente en la parte física, también hizo 1 gol. En general son jugadores excelentes. William, le podíamos... Se estaba pensando en el Santa Fe, si el señor Beckenbauer nos podía ayudar. No le pregunto. No creo que se va a poner en ese dolor de cabeza. El marcador, ¿cuánto cree él que pueda quedar el partido de esta noche? No, eso sí. A ver. Pero que nos diga algo. No. Mr. Beckenbauer, what do you think the scoreboard is going to be tonight? It's from a distance I am now. It's very difficult, but I know Colombia has a good team, and I wish all the spectators and all the people who can watch the game on television a spectacular game, a good game, and maybe a draw, a 2-2 would be a fine result for Colombia. Bueno, que aunque es un partido difícil y sabe que Colombia tiene un equipo bueno, porque de pronto un 2-2. Sí. No, eso sería adorado. Anótelo ahí en la lista. Querido. Muy bien. Se lo firmo ya el empate. Sí, no, queridísimo. Bueno, es que está buscando votos. Sí, Berta, mire, Colombia y Alemania han mantenido una rivalidad interesante. Hay que recordar solo el 1-1 en el Mundial con el gol de Rincón que nos hizo vibrar a todos, y recientemente jugaron un partido amistoso en Miami donde también empatamos con Alemania. ¿Cuál es el jugador colombiano que más le llama la atención al Kaiser? Mr. Beckenbauer, Colombia and Germany have been interesting rivals for a while now. Which Colombian player calls your attention the most? Which one catches your eye the most of the Colombian team? At the moment, or in the history? En este momento y en la historia. Oh, and okay, both. In history and right now. Yeah, I mean, one of the most memorable players was also Valderrama, of course. I don't know, is he still playing in the Colombian national team? Then I was in favor of one player when I was temporarily coached by Munich. It was Adolfo Valencia, Rincon, of course, Asprilla. They are all world-class players. But I'm not so familiar with the team today. Pues él no está muy familiarizado con el equipo hoy, pero de otras épocas recuerda al pibe, Valderrama, Adolfo Valencia, a Rincón y a Asprilla. Dicen que son jugadores de talla mundial, son jugadores excelentes. Pues muchísimas gracias, Berta. Al Kaiser tal vez reiterarle que lo queremos mucho en Colombia, lo admiramos mucho. No, y como una preguntita así chiquita, y es como que Alemania, ¿qué tan cerca, verdad, está quedarse con la sede para el próximo Mundial? Pues para los que estén pensando viajar al próximo Mundial, si él cree, o si él podría asegurar que casi va a ser Alemania. Mejor dicho, sí. ¿Cómo es la cosa ahí? Okay, one final question. How close is Germany to getting that site for the World Cup in 2006? I hope we will get it. We still have to work. I told you before, in the beginning of our interview, we have a lot of traveling in front of us, and so we try to convince all the people Germany is the right place. I mean, Germany is really the right place. They have everything. They have the right infrastructure, and so we are promoting our country on our trips, and I think we have a good chance to get the permission to host the World Cup in 2006. Pues espera que la tengan, les falta mucho trabajo todavía por hacer, como nos mencionaba, tiene muchos viajes pendientes, precisamente haciendo su campaña, consiguiendo sus votos y convenciendo al mundo de que Alemania es el lugar, y definitivamente él cree que
sí es el lugar Alemania por la infraestructura y por todo lo que ofrece. Tienen muy buenas posibilidades de llevarse esa sede del Mundial. Mr. Beckenbauer, has been a pleasure speaking with you. Have a good time in Costa Rica. We hope you can come to Colombia. Thank you very much, and good luck tonight for Colombia. Thank you. We are very happy. You say 2-2, huh? Yes, it's a good result. Yeah, very good. I hope it's going to be an exciting game, and it's a game for the people who is in the stadium, who watch on the television. So I wish them a very exciting game. Thank you very much. And now Mr. Beckenbauer is a good politician, no? Sí. No, I'm still a sportsman. Como Fanny Kertman. Sí. I told you. Mr. Kaiser, thank you very much. You're welcome. All the best to you. Thank you. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.